El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús le dijo a la multitud: si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. Pues el que quiera conservar para sí mismo su vida, la perderá. Pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. En efecto, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si se pierde a sí mismo o se destruye? Por otra parte, si alguien se avergüenza de mí y de mi doctrina, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga revestido de su gloria y de la del Padre y de la gloria de los santos ángeles. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados veniales. Tomen asiento, por favor, brevemente. Hay diferentes enfermedades de la vista. Hay, por ejemplo, el daltónico, que no reconoce los colores y obviamente pues no tiene esa capacidad de poder visualizar y disfrutar de los diferentes tonos o tonalidades de colores, que incluso también puede ser peligroso a la hora de manejar. Me ha tocado estar en presencia de personas que sufren esta enfermedad y ahora se han inventado, se han creado unos lentes especiales que corrigen esto. Y cuando los usan, la emoción, se ponen a llorar, se ponen a decir, wow, qué hermoso, o sea, qué diferente es ver de esta manera la naturaleza y los colores. Hay otro tipo de enfermedad, por ejemplo, el miope, que no puede ver de lejos, el daltónico, que bueno, ya lo mencionamos, es miope, el estigmatismo, que es cuando los ejes del ojo pues no tienen ese contorno natural, esa curvatura, y hace que en ciertas posiciones veas medio borroso. Y si esto le agregamos enfermedades, por ejemplo, hay una que nada más como si estuvieras viendo a través de un tubito o un popote, no tiene la visión periférica. Y así muchas enfermedades, los diabéticos que la van perdiendo, las cataratas que se forman en los cristalinos, que va haciendo que la visión sea borrosa, pero a veces no es perceptible, a veces esto, como se va dando la catarata, gradualmente se va acostumbrando uno a ir perdiendo la vista. Esto, por ejemplo, le pasó a mi mamá, no por diabetes, sino por la edad. Y ella pues se había acostumbrado ya a no ver. Gracias a Dios se pudo operar, se le pusieron lentes y ya dice, puedo volver a ver. Esto es muy interesante porque cuando una persona tiene una visión clara, puede distinguir, puede trabajar, puede hacer muchísimas cosas, pero cuando no, se le limita. Obviamente lo vemos en aquellas personas que por alguna causa o nacen con esta situación o se desarrolla después por un traumatismo. Por ejemplo, otro de las situaciones que yo tengo es que mi retina, la retina del ojo, de los dos ojos, está en una posición, en una situación que un traumatismo fuerte en la cabeza puede generar desprendimiento de la retina y perder la vista. Esto me lo detectaron cuando practicaba en la preparatoria el voleibol y pues a veces cuando clavaban la pelota te podía pegar en la cabeza. Yo no le di mucha importancia y seguí jugando. Gracias a Dios no recibí muchos golpes, pero un golpe puede generar en algunas personas, como en mi caso, que fácilmente la retina son los nervios
que reciben la luz y traducen esta luz en imágenes hacia el cerebro. Entonces, si se daña la retina, pues te quedas ciego literalmente. Bueno, esto es simplemente para plantearnos lo que nos presenta hoy la palabra de Dios en el libro de la sabiduría. ¿Con qué ojos de fe yo veo las situaciones que estoy enfrentando? Por ejemplo, es fácil ver las cosas cuando todo está bien, cuando es bonito, cuando es fácil, cuando es agradable, cuando se dan las cosas como tú quieres y dices, wow, qué bonito, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando las cosas no son así? Y no puedes ver más allá más que del dolor, del sufrimiento, y empezamos a tener una visión equivocada de Dios me ha abandonado, Dios me está castigando, o por qué Dios permite estas cosas. Y es cuando empezamos a vivir en una ceguera o en una situación, una incapacidad de ver más allá de lo que nuestros ojos, no físicamente, sino los ojos del alma pueden ver, porque padecemos de estas cegueras, de esta incapacidad de poder ver el completo cuadro, el cuadro completo, la figura completa de lo que estamos viviendo, pero siempre desde la visión de la fe. Una persona que no tiene fe no tiene esta visión y va a tergiversar, a cambiar lo que está viendo de una manera negativa, de una manera en la cual pues en su corazón, en su alma, se va a guardar resentimientos, se va a guardar miedo, se va a guardar traumas, se va a guardar sentimientos de culpa o muchas otras situaciones que lo van a ir atrapando en una oscuridad muy fuerte. Por eso fíjense la diferencia de ver las cosas. Las almas de los justos están en manos de Dios. Entonces el primer elemento es en manos de quién estoy. ¿Sí? Cuando yo aprendo a ver que estoy en manos de Dios, las cosas son diferentes. ¿En qué sentido? ¿En que no me va a pasar nada? No. En que yo estoy enfrentando las cosas con Dios. No es lo mismo hacerlo solo que hacerlo con Dios. Este ejemplo lo podemos ver en los niños que van aprendiendo a caminar. O sea, sienten la manita o sienten el dedo y agarran con su manita la manita de papá y de mamá y caminan. Le sueltan y se caen. Porque no tienen la fuerza en sus pies, no tienen la capacidad para el equilibrio y necesitan de esa manita. Bueno, nosotros también necesitamos una mano, la mano de Dios, para poder entender y sentir y descubrir quién está con nosotros. Entonces, el justo es el que tiene esto, y ya les había hablado, creo ayer o antier. ¿Quién es el justo? El que da a cada quien lo que se merece, pero no desde mi visión, no desde lo que yo pienso, sino desde lo que Dios me ha dado. Yo me merezco el infierno, yo me merezco la condenación, porque soy un pecador. Pero Dios en su infinita misericordia ha hecho que yo merezca, no por mis méritos, sino por el sacrificio de Cristo, su amor, su perdón, su gracia, su fuerza, la vida eterna, todo. Entonces, cuando yo veo esto, es la manera como yo debería de tratar a los demás. Porque si yo lo veo desde mis ojos humanos y lo que me han hecho, esta persona merece que yo la odie, que yo la lastime, que yo tome venganza, que yo me pelee con ella o cualquier otra cosa negativa, porque no estoy actuando en justicia. Y por eso el hombre justo, el hombre que aprende a ver esa presencia de Dios, pero sobre todo aprende primero a ver su miseria, su pecado y la consecuencia lógica que merece de su pecado y la misericordia de Dios que viene hacia él sin merecerla. Entonces empieza a ver las circunstancias de los demás con la misma mirada, con la misma acción. No es algo que se logra de la noche a la mañana y es una lucha de estar tratando de enfrentar nuestras emociones, nuestro coraje en el momento, nuestro dolor o nuestra tristeza, para poder vencer eso. Pero fíjense, dice, las almas de los justos están en las manos de Dios. ¿Cuántos de ustedes se saben en las manos de Dios? ¿Qué tiene que pasar para que tú sepas y descubras que estás en las manos de Dios?
No vaya a ser como sucede con muchas personas. Si me dan lo que quiero, si me quitan lo que no quiero, entonces Dios está conmigo. No, así no funciona. No es que Dios me va a dar algo o me va a quitar algo solamente porque yo se lo pido, sino que a pesar de todo, lo que yo pueda estar enfrentando o lo que pueda estar sufriendo, sé que Dios está conmigo. Esa es la diferencia de un justo, que puede ver su miseria, puede ver el amor de Dios por él y puede ver al otro desde esa visión. Y luego dice, las almas de los justos están en las manos de Dios y no los alcanzará ningún tormento. Y no es un tormento temporal, el tormento eterno. Porque aquí tenemos que padecer, tenemos que sufrir. Quítense de cosas de que yo no quiero sufrir, yo no quiero padecer. No, sí lo voy a sufrir. Se está hablando de un tormento, el tormento eterno. O si quieren, aquí en la tierra o aquí en el tiempo, es el tormento de sentirme solo, sentirme abandonado por Dios, que yo creo es el mayor tormento que uno puede vivir y que muchos a lo mejor no lo ven como tormento porque dicen, yo no creo en Dios. Pero el tormento que viene cuando tiene que enfrentar todo sin esa presencia de Dios, sin esa fuerza de Dios. Dice, los insensatos pensaban. ¿Por qué pensaban? Porque veían algo que no comprendían. Fíjense qué interesante. Los insensatos pensaban que los justos habían muerto y que su salida de este mundo era una desgracia. O sea, la muerte como algo malo, o el sufrimiento como algo malo. Y eso es la persona que no tiene esta capacidad de poder ver con claridad, que no comprende o no ve más allá de sus narices, espiritualmente hablando, porque no descubre esa presencia de Dios. Dice, los insensatos pensaban que los justos habían muerto, que su salida de este mundo era una desgracia y su salida de entre nosotros una completa destrucción. O sea, se acabó y ya no hay nada más. Comamos y bebamos que mañana moriremos. O sea, imagínense aquellas personas que creen que la creación vino de la nada y cuando mueran se van a ir a su creador, o sea, a la nada, porque eso creen ellos. Y esa es la mayor angustia que puede tener una persona, pero no lo entienden como tal. Creer que Dios no existe y creer que la vida eterna no existe. Entonces se acabó, pues ya. Y entonces empiezan todos estos pensamientos, todas estas corrientes, algunos de la reencarnación, otros que eres una energía y que te transformas en otra energía. Pero no, nosotros tenemos que aprender a ver y a visualizar todo esto desde la fe en la vida eterna, en la resurrección. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? La capacidad de ver. La capacidad de ver desde la fe. Esa presencia de Dios. Dice, los insensatos pensaban que los justos habían muerto, que su salida de este mundo era una desgracia y su salida de entre nosotros una completa destrucción. Pero los justos están en paz, que es precisamente la vida eterna. Ahora, otra vez, ceguera. La gente pensaba que sus sufrimientos eran un castigo. ¿Cuántas veces hemos pensado, nos han dicho o hemos creído, hemos oído, ay, es que Dios lo está castigando, o Dios lo ha abandonado, o Dios está castigándolo por los pecados que ha cometido? Y esa es la ceguera. Y es horrible cuando una persona no tiene la fe, no entiende. ¿Y qué terminan haciendo? Algo más grave, se alejan de Dios, dejan de creer en Dios. O empiezan a buscar alternativas a Dios, como el reiki, como la brujería, las limpias y todas estas cuestiones que lo único que hacen es oscurecer más. La gente pensaba que sus sufrimientos eran un castigo,
pero ellos esperaban confiadamente la mortalidad. Entonces, los que no ven creen que todo es un castigo y esperan que todo les vaya bien. Y los que confían, saben y pueden ver, como dice, esperaban la inmortalidad. No esperaban la solución a sus problemas, no esperaban la solución a su enfermedad. Piden, pero una cosa es pedir y otra cosa es estar esperando que me lo dé, y si no me lo da me desespero. Ellos están esperando la inmortalidad porque pueden ver con esos ojos de fe lo que el Señor viene a ofrecernos, que es la vida eterna. Después de breves sufrimientos, recibirán una abundante recompensa. Dice, ¿cuál breve, Padre, si tengo toda mi vida sufriendo? Si tú lo comparas con la eternidad, siempre es breve. Claro, pregúntele a una persona que está enferma, por mucho tiempo se le hace toda una eternidad. Pero si pierde, si no tiene de este punto de referencia que es la eternidad, se pierde. Hace muchos años, cuando teníamos la misa de niños, hice una experiencia muy curiosa. Una bola gigante de hilo, y entonces empecé a repartir el hilo, que se lo pasaran entre todos los niños, así. Se hizo y en la punta amarré una bola más grande. Y entonces les decía yo a los niños, muchos de nosotros creemos que esta punta, este es lo más importante y es nuestro tiempo aquí en la tierra. Pero si lo vemos todo el hilo que está, eso es la eternidad. Entonces, ¿qué es más grande? ¿Todo ese hilo que está ahí desenmarañado entre ustedes o esta punta? Y todos, bueno, pues todo eso es la eternidad. Claro, es para nosotros difícil entenderlo porque pues no tenemos una referencia para poderlo ver, por eso entra la fe. Por eso para nosotros nuestra visión siempre tiene que ser esta bendición de la inmortalidad. Después de breves sufrimientos, la puntita es el tiempo aquí en la tierra y todo lo demás es esa eternidad. Y esto solamente lo ven aquellos que han crecido en la fe y que tienen esta visión. Después de breves sufrimientos recibirán una abundante recompensa, pues Dios los puso a prueba y los halló dignos de sí. Y esa poner a prueba no es decir, a ver si tanto me amas. No, Dios permite la prueba para que tú mismo descubras cómo estás. Y tú mismo digas, híjole, cuánto me falta. Y esa prueba lo vemos todos los días en las tentaciones. Lo vemos todos los días en los problemas, lo vemos todos los días en las dificultades, lo vemos incluso en las cosas buenas que nos pasan. Y ahí es donde se prueba nuestra fe, porque nuestra fe es la escucha, la obediencia y la confianza a la voluntad de Dios. Y todo esto se manifiesta en todas esas situaciones. O sea, mi escucha, mi obediencia y mi confianza se manifiesta en las cosas que estoy viviendo, en lo bueno y en lo malo. Ahí es donde se mide precisamente esa capacidad de poder ver la fe y creer que todo esto es un momento, ¿no? Dios los puso a prueba y los halló dignos de sí. Los probó como oro en el crisol y los aceptó como un holocausto agradable. Todo esto de purificación lo hablaba yo ayer o antier. El proceso de la purificación. Es necesario ser purificados. O sea, ¿qué es la mayor purificación? Dejo de querer lo que quiero para empezar a querer lo que Dios quiere. Es purificar mi alma, mi humana voluntad, para buscar solamente la voluntad de Dios. Y esto se hace todos los días. Todos los días hay que ir buscando esta purificación. Dice, los probó como oro en el crisol y los aceptó como un holocausto agradable. Y esto precisamente es lo que nos dice al final, que estos hombres, estas personas, estos seres humanos que han podido ver
brillarán. Esa es la promesa, ese es lo que esperamos, y los que creemos en Dios esperamos eso, esa promesa de brillar, esa promesa de estar con Él. Aquí lo dice de una manera, dice: en el día del juicio brillarán los justos como chispas que se propagan en un cañaveral. Juzgarán a las naciones y dominarán a los pueblos. Y el Señor reinará eternamente sobre ellos. Los que confían en el Señor comprenderán la verdad. Óiganlo bien, los que confían. Recuerden que la confianza es el tercer paso de la fe: la escucha, la obediencia y la confianza. Y los que aprenden a confiar pueden ver con mayor claridad la verdad. Y esta verdad, como dice la Escritura, la verdad los hará libres. Libres. Y esa libertad viene desde la lucha contra el pecado, mi propio pecado y el pecado de los demás. Y esa libertad para amar, esa libertad para perdonar, esa libertad para servir a los demás. Dice: los que confían en el Señor comprenderán la verdad, y los que son fieles a su amor permanecerán a su lado. Y esto es lo hermoso. Permanecer a su lado es la ambición, es el hambre, es la necesidad, es el deseo, es la búsqueda de toda alma que verdaderamente está aprendiendo a ver, que está descubriendo lo que significa estar con Él. Y por eso no debería de pasar un solo día sin que no buscáramos a Dios. Nosotros aquí como consagrados tenemos la capillita y vamos ahí un rato, o aquí tienen ustedes la otra capilla, la de adoración continua. Y si no pueden, pues ahí, mientras están manejando, mientras están haciendo sus cosas en el trabajo o en la casa, buscar a Dios. Ayer, en una clase que di allá en Estados Unidos sobre la misa, yo les decía a la gente que a veces la loca de la casa no nos ayuda, que es la mente, que empieza uno a pensar, a imaginarse cosas. Eso de la imaginación es muy peligrosa. Entonces, que si pasa esto, que si no pasa esto, que aquello, o a veces si nos imaginamos, ay, que si me saco la lotería, ay, si yo me sano, y empezamos a divagar a veces en cosas que no nos ayudan. Es como drogar la mente para estar, y luego caemos en la realidad y Entonces, lo que yo les decía, vamos a empezar a hacer, para poder concentrarnos, la oración del corazón. Señor Jesús, Hijo de Dios, ten piedad de mí. Que no es otra oración más que la del ciego cuando oye que está pasando Jesús. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Hacer esta oración continua cuando están haciendo ejercicio, cuando están preparando la cocina o lo que sea, en esos momentos en donde a veces, repito, la loca de la casa no nos ayuda. Centrarnos en esa oración puede transformar completamente nuestra vida y empezar a permitirnos sentir esa hambre de Dios y descubrir y empezar a ver las cosas con una visión completamente diferente. Te da hambre de Dios, te da el deseo de agradarlo, te da la fuerza de buscarlo a través de su palabra, a través de los sacramentos. O sea, de verdad, esta oración, por muy simple que parezca, es la humillación de decir: Señor, ten compasión de mí, porque solo no puedo. Ya no puedo con mi mamá, ya no puedo con mi esposo, ya no puedo con mis hijos, ya no puedo con mi enfermedad. Ten compasión de mí. Y se vuelve, como dice en la Filocalia, ¿no? La oración del corazón se vuelve algo tuyo que brota y te ayuda. Los que confían en el Señor comprenderán la verdad, y los que le son fieles a su amor permanecerán a su lado, porque Dios ama a sus elegidos
y cuida de ellos. ¿Qué es lo que va a cuidar Dios? Nuestra alma. Nuestro cuerpo, pues, y aparte que nosotros no lo cuidamos, le damos unas friegas al cuerpo, no comemos bien, no hacemos ejercicio y no descansamos bien. La otra vez me presentaban unas personas, bien curioso, 2 personas de 70 años, eran consuegros, uno en silla de ruedas, con tanque de oxígeno y en muy malas condiciones, y el otro un señor, pero ya quisiera yo su cuerpo, bien fornido, y sigue trabajando. ¿Cuál es la diferencia? Que esta persona se cuidó y hace ejercicio, y el otro, desgraciadamente, tomaba mucho, tragaba mucho, y pues nunca se cuidó, como ustedes comprenderán. Y luego por eso vienen los achaques. Y luego nos enojamos con Dios. ¿Pero por qué me pasa esto? Pues porque no cuidaste la chatarra, no cuidaste el puerquecito, porque ahora ya se hizo un puerquecito y estás achacoso y te duele esto. Y luego, y perdonen, yo sé que algunos hoy te están sintiendo unas pedradotas, ¿sí? Pero empezar a hacer ejercicio no importa la edad. En donde yo voy a hacer ejercicio, la otra vez veía a una señora de 95 años haciendo los famosos, no sé cómo se llaman, pull-ups, levantándose así la viejita. Yo dije, ¿what? 95 años. ¿Quién tiene aquí 95 años? Todos somos más jóvenes que esa señora. Pero, bueno, ya me estoy metiendo en cuestiones, pero también es parte de la espiritualidad, también es parte el cuidar nuestro cuerpo, ¿sí? Pero, repito, no entendemos, no vemos, no comprendemos, y no en un culto al cuerpo, sino estar sano para poder servir mejor, para poder alabar y servir a Dios en mis hermanos, en lo que se nos pide. Esto obviamente también nos presenta la parte miserable del cuerpo, que es toda esa concupiscencia, toda esa situación de que hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que quiero. Esta es la historia de nuestra vida, una lucha, y eso lo dice Pablo. Llevamos este tesoro en vasijas de barro. ¿Qué tesoro? El amor, la gracia de Dios, la salvación. Es algo tan valioso y lo pone en vasijas de barro, como los jarritos de Guadalajara. Que esa es una expresión en donde el jarrito lo golpeas tantito y ya se agrieta y se le sale toda el agua. No contiene nada. Y así muchos de nosotros parecemos jarritos de Guadalajara. La gracia está ahí y de repente por cualquier cosa se rompe y ya perdemos esa gracia. Dice, para que se vea que esta fuerza tan extraordinaria proviene de Dios y no de nosotros. O sea, hago conciencia que mi ser no tiene la fuerza para poder perdonar, para poder servir, para poder hacer lo que tiene que hacer. Y cuando lo hago descubro que no soy yo, ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Por eso Pablo reconoce y nos invita a reconocer pues esta miseria humana. Y como siempre lo he dicho y no me cansaré de decirlo, todo lo bueno lo sacaron de su madre, todo lo malo lo sacaron de su padre. La letanía de las mamás. Bueno, todo lo bueno que sale de nosotros es esa gracia que dice Pablo, esta fuerza extraordinaria que proviene de Dios. Y todo lo malo, pues es de nosotros, chato. Esa es la lucha. Dice, esta fuerza extraordinaria proviene de Dios y no de nosotros mismos. Por eso sufrimos toda clase de pruebas, pero no nos angustiamos. ¿Pero no qué? Y yo pregunto, ¿y tú te angustias? Ay, sí, Padre. Entonces, no estás guardando la fuerza de Dios, porque no estás creyendo, porque no estás viendo.
lo que Dios ha hecho y sigue haciendo por ti. Entonces vean qué tan bien estamos espiritualmente, hablando del ejercicio, ¿no? Vamos a ver espiritualmente cómo está nuestra alma. Dice, vamos a enfrentar toda clase de pruebas. La enfermedad, la injusticia, los ataques, la inseguridad social, todas estas situaciones. Tenemos que enfrentarlas. ¿Cómo saber que estoy fortalecido? Porque no me dejo vencer por la desesperación. Segundo, nos abruman las preocupaciones. Levante la mano, ¿quién tiene preocupaciones ahorita? Ay, miren, nadie. Ay, qué bueno, se les ve en la cara. Nos abruman las preocupaciones, pero no nos desesperamos. En la primera es, sufrimos toda clase de pruebas, pero no nos angustiamos. La angustia, ¿qué va a pasar? Y es que la angustia es el miedo a lo que viene. Y como no sé lo que viene, me angustio y me preocupo. En el otro es las preocupaciones, es que esto, es que el otro, y no, caemos en la desesperación. Tercera, nos vemos perseguidos, pero no desamparados. Cuando una persona quiere vivir su fe y empieza a tener problemas con la familia, con los amigos, en el trabajo, a veces hasta dentro de la misma iglesia, y viene esta situación en donde pues, te empiezan a atacar. Eres cucaracha de iglesia, ratón de sacristía, pareces monja, pareces padrecito, ya todo lo quieres arreglar con la oración. Y dice, nos vemos perseguidos, pero no desamparados, porque puedo ver la presencia de Dios a mi lado. Derribados, pero no vencidos. Quiere decir que vamos a caer, quiere decir que a veces el peso nos va a hacer caer. Si nuestro Señor cayó con la cruz, nosotros también. Pero no estamos vencidos, porque nos levantamos y seguimos caminando. Nos levantamos y seguimos luchando. Habrá momentos en donde sí nos tumbe la situación. Pero decimos, me levanto y continúo. No puedo quedarme tirado. ¿Sí? Y por eso en todo lo que hacemos llevamos dos partes: la muerte de Cristo, de Jesús en nuestro cuerpo, para que se manifieste la vida de Jesús en nosotros. ¿Cuál es la muerte de Cristo? Morir a mi humana voluntad. Esa es la muerte en Cristo. Y la vida en Cristo es cuando hago lo que Dios me pide. Y entonces empieza a brotar en mí esta vida nueva. En todo lo que hago llevo yo esta muerte, dice Pablo. Llevamos siempre y por todas partes la muerte de Jesús en nuestro cuerpo, para que este mismo cuerpo se manifieste también la vida de Jesús. Nuestra vida es un continuo estar expuestos a la muerte por causa de Jesús, a la muerte física y a la muerte en donde muero a mi humano querer, a mi humana voluntad, para que también la vida de Jesús, que es la vida de gracia, que es la presencia de Dios en mi vida, se manifieste. Y es cuando entendemos, por ejemplo, a los mártires. Los mártires veían algo que tú y yo no hemos podido ver porque no somos capaces de sufrir algo por Cristo, en el ofrecimiento de nuestra enfermedad o de lo que vamos viviendo. Dice, nuestra vida es un continuo estar expuestos a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Hago lo que Dios me pide y ofrezco todo esto que padezco por la salvación de mi alma y la salvación de las almas que Dios nos ha encomendado. De modo que la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida. Fíjense qué hermoso. Hagan de cuenta un trasplante de órgano. Hay una persona que le están fallando los 2 riñones y se está muriendo. Y de repente resulta que tú eres compatible con esa persona. Y tú le dices, ¿sabes qué? Te dono mi riñón. Pero puedes morir en eso. Pero le estás dando la posibilidad de vivir. Entonces, cuando tú padeces por Cristo y lo ofreces por alguien, haz de cuenta que le estás trasplantando un órgano vital en su alma
para que no muera y no se condene. No sé si me doy a entender, pero es hermoso porque dice, con nuestra vida es un continuo estar expuestos a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de modo que la muerte actúe en nosotros. Aquí es donde veo, por ejemplo, a mis hermanos enfermos o que están padeciendo alguna situación. Esa es la muerte, decir, pero yo lo voy a hacer vida. Te lo ofrezco por mi esposo, te lo ofrezco por mi hijo que anda más perdido que nada. Te lo ofrezco por el desgraciado infeliz, poca ropa traga de balde, come cuando hay, levanta palitos del cura. O sea, empiezas a transmitir vida desde tu muerte física, desde tu sufrimiento humano. Y esa es la visión de aquel que puede ver las cosas desde la fe. Una persona que no tiene la fe no ve nada de esto y empieza a angustiarse y empieza a vivir con un peso que lo aplasta y hasta caminamos así como viejitos o viejitas, y no por el cuerpo, sino del alma. Ay, Padre, si yo le contara todo lo que yo sufro. ¿Y qué estás haciendo con ese sufrimiento? ¿Qué haces con él? Te lo tragas y lo cargas y por eso te enfermas más. No solamente eso, transmites la muerte a tus seres queridos. Ya viene mi mamá la quejumbre, nada más se la pasa quejando, nada más se la pasa renegando, nada más se la pasa hablando mal de los demás. Estás transmitiendo la muerte y no la vida a tus seres queridos. Y como poseemos el mismo espíritu de fe que se expresa en aquel texto de la Escritura, creo que por eso hablo. También nosotros creemos y por eso hablamos. ¿Qué hablamos? Las maravillas de Dios, para que podamos ver, para que le transmitamos a otros la capacidad de poder ver el amor de Dios por ellos. Y esto, la fe viene por la escucha. ¿Y cómo va a haber alguien que escuche si no habrá quien predique? ¿Y cómo va a haber alguien que predique si no son enviados? Y por eso dice la Escritura, dichosos los pies que traen la buena nueva. Entonces dice, también nosotros creemos, por eso hablamos, sabiendo que aquel que resucitó a Jesús no resucitará también a nosotros con Jesús y nos coloca. Vamos a esperar que apaguen ese celular. ¿Ya? Interrumpen la misa por una llamada. Bueno. Dice, y todo esto para bien de ustedes, de manera que al extenderse la gracia a más y más personas, se multiplique la acción de gracias para la gloria de Dios. O sea, todo esto es para que se multiplique la acción de gracias, la gracia de Dios en los demás. Pero si yo no tengo esto, estoy multiplicando en lugar de la gracia, la desgracia en los demás. Porque yo no soy capaz de ver la presencia y el amor de Dios en mi vida. Por eso, el planteamiento que nos hace Jesús en el Evangelio lo podemos entender mejor ahora. Aquel que quiera acompañarme, que no se busque a sí mismo. O sea, no busque su voluntad, no busque hacer lo que él quiere. Venza a sí mismo, viva la muerte de renunciar a su voluntad para que pueda vivir en ustedes la vida de Cristo, la resurrección. Si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. ¿Qué es lo que hace diferente cargar la cruz? ¿A quién sigues? Si yo no sigo a Jesús con la enfermedad que tengo,
con las dificultades que presento, con la injusticia o incluso con la incertidumbre, qué va a pasar con México, qué va a pasar con mi colonia, qué va a pasar con mi trabajo, pues ese camino es una oscuridad completa y somos presa fácil de Satanás, que nos presenta puertas falsas o luces falsas que nos hacen entrar en situaciones muy peligrosas. Dice, si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. Pues el que quiera conservar para sí mismo su vida la perderá. Pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. En efecto, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si se pierde a sí mismo? Y perderse a sí mismo es esa ceguera. Me pierdo porque no veo. Me pierdo porque solamente alcanzo a ver lo material, el placer, mi voluntad, lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que yo necesito. Se pierde a sí mismo, se destruye. Por otra parte, si alguien se avergüenza de mí y de mi doctrina, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga revestido de su gloria. Y avergonzarse muchas veces es quedarse callado. Muchas veces es ser cómplice de un mal por no tener el valor de decir, hasta aquí, no puedo más, esto no está bien. O porque simplemente no veo mi propio pecado y no busco poner un alto. Hay muchas formas en las cuales podemos avergonzarnos de Dios sin darnos cuenta. ¿Por qué? Termino con lo que empecé. No puedo ver. No comprendo lo que está pasando. Y me dejo envolver por esta oscuridad que viene del demonio, que viene como consecuencia del pecado, que viene por este mundo que rechaza y ataca a Dios y su verdad, o por la misma carne que nos arrastra a ese egoísmo y a ese placer en la carne que nos lleva a esa ceguera. Por eso termino con el Salmo. Necesitamos ayuda. Y dice el Salmo, nuestra ayuda es invocar al Señor. Invocarlo, llamarlo, pero no para que Él haga lo que le pedimos, sino para hacer nosotros lo que Él nos pide en lo que estamos viviendo. Hagamos un momento de silencio. Cierren sus ojos y vamos a contestar estas dos preguntas. ¿Qué te dijo hoy a ti esta palabra? ¿Y a qué te invita esta palabra que hoy se te ha proclamado y predicado? Con nuestros ojos cerrados, vamos a pedirle a Dios que cure nuestra ceguera, que dejemos de ver más a los demás. Sí hay que verlos, pero para ayudarlos, para orar por ellos, para interceder, para corregir, pero no para juzgar, no para justificarnos, no para perder el tiempo y dejar de vernos a nosotros mismos, nuestras miserias, nuestros errores y pecados. ¿Qué es lo que no me permite ver que Dios me ama? ¿Qué es lo que no me permite ver, incluso en el sufrimiento, en el dolor, o en la injusticia, o en la enfermedad? Que Dios está conmigo y que me ama. Obviamente hay que verlo desde el punto de vista, ¿qué es lo que yo traigo? ¿Cuándo fue la última vez que te confesaste?
pero que hayas hecho un buen examen de conciencia. Es purificarte, es como purgar el alma para que salga toda la podredumbre que no permite que te nutras de la palabra, que no permite que te nutras de la oración, que no permite que puedas recibirlo en la Eucaristía, que no te permite poder ver que Él está contigo. Por eso el sacramento de la confesión es vital en la vida del alma. Poder confesarte es uno de los mayores tesoros y mayor responsabilidad que tienes para contigo mismo. Pero no una confesión de que, ahorita me voy a confesar y no hice un examen. No, haz un buen examen. Y no me refiero al examen de vida que luego a veces sacan por ahí, de que te pones a confesar todos los pecados que ya habías confesado. No, los pecados que nunca has confesado. Y poder presentar ante Dios tu arrepentimiento sería el primer paso para poder empezar a ver. El segundo paso es perdonar y pedir perdón. Perdonar a todas aquellas personas que te han puesto una cruz, que te han hecho cargar heridas, miedos, resentimientos, traumas, sentimientos de culpa. Te traicionaron, jugaron contigo, te mintieron, hablaron mal de ti. ¿Qué ganas con guardar todo eso? Lo único que logras es tu ceguera, tu incapacidad de poder ver, de comprender los sufrimientos, de poder comprender y ver la misma muerte con los ojos de la fe. Es tu responsabilidad mantener ese corazón limpio, ese corazón sin resentimientos. Yo sé que tú no puedes. Por eso invocamos a Dios. Por eso pedimos la fuerza del nombre de Jesús. Pedimos la fuerza de su sangre preciosa, de sus llagas benditas, del poder de esa Santa Cruz, el poder de su sufrimiento y el poder glorioso de su resurrección para poder hacer lo que se nos pide: perdonar, liberarte. Y esto no quiere decir que la persona a la que estás perdonando va a cambiar. Entonces, ¿para qué lo hago? Por la misma razón que te bañas todos los días, o que lavas la ropa, o que lavas los trastes después de comer, para que estén limpios. Y cuantas veces sea necesario, Señor, yo perdono en tu nombre a estas personas. Dices su nombre y dices lo que te hicieron y lo haces en el nombre de Jesús. Papá, mamá, yo les perdono en el nombre de Jesús por todo lo que me hicieron, por toda la oscuridad, tristeza, miedo, soledad, maltrato, abandono, violencia, vicios que trajeron a mi vida, que trajeron a mis hermanos, que trajeron a mi papá o a mi mamá. Yo les perdono en el nombre de Jesús. Perdono en el nombre de Jesús a cada uno de mis hermanos por toda la oscuridad que trajeron con su egoísmo, con sus palabras, con sus acciones, con sus mentiras, con su maltrato o abuso, con el daño que hicieron a mis padres, con la indiferencia a las necesidades de mis papás o a mis propias necesidades. Yo les perdono si dañaron en algún momento, hicieron esta oscuridad, hicieron que cargara yo esa cruz
de dolor o de sufrimiento. No quiero seguir en esta ceguera. Yo les perdono en el nombre de Jesús. A cada uno de mis abuelos paternos y maternos, a cada uno de mis primos maternos y paternos, por toda la oscuridad, por toda la tristeza, dolor, miedo, angustia, por todas las mentiras, por todo el pecado, por todo lo que trajeron de oscuridad, de ceguera, de miedo a mi vida. Yo les perdono en el nombre de Jesús. Aquellos compañeros de escuela, la primaria, la secundaria, la prepa, la carrera, aquellos compañeros de trabajo, aquellas personas que se dijeron amigos o que se declararon enemigos y me hicieron caer en esa oscuridad, en esa incapacidad de ver que Dios está conmigo porque me arrastraron a lo material, al placer, a los vicios, al trabajo como lo más importante, al poseer las cosas, o a la misma traición, envidia, cizaña que han metido en mi vida, llevándome a esta incapacidad de poder ver el premio de la vida eterna, centrándome más en lo temporal, llevándome a esa oscuridad. No quiero seguir así, por eso yo les perdono en el nombre de Jesús. A cada una de las personas, si fue una o fue varias, de las cuales me enamoré, pero no supieron o no supo amarme, no supo guiarme, no supieron ser fieles y me dañaron con sus palabras, con sus violencia, con sus vicios, con sus mentiras o infidelidades. Yo les perdono por el daño a nuestros hijos, por el daño emocional, psicológico, físico y espiritual, por toda esa oscuridad que a lo mejor me llevó a quedarme soltero o separado o viudo o viuda. Yo les perdono en el nombre de Jesús. A cada uno de esos hijos que me fallaron y me lastimaron, que me han abandonado, que me tienen como una persona inútil por mi edad, por mi enfermedad. Yo les perdono. Si con su manera de ser, de manera consciente o inconsciente, me llevaron a la oscuridad de no poder ver el amor de Dios, por centrarme demasiado en ustedes, como si fueran mis pequeños dioses, y hacerlo todo por ustedes, para ustedes y en ustedes, poniéndonos en el lugar que era solamente de Dios. Yo les perdono en el nombre de Jesús. A mi familia política, a cada uno de ellos. Si no me quisieron o no me quieren, si me han hecho la vida pesada, con sus chismes, con sus insidias, con querer dañar o separar o destruir mi familia actual, yo les perdono por todo el daño consciente o inconsciente, por toda esa oscuridad que han traído a mi alma y que me han llevado a lo mejor a llenarme de tristeza, de miedo, de coraje y de tantos sentimientos que han oscurecido mi visión, mi fe, mi esperanza y mi relación con Dios. A todos los miembros de la iglesia, sacerdotes, religiosas, laicos,
si pertenezco a una comunidad religiosa o a un presbiterio, yo les perdono por todo el daño que hayan hecho, por todas las mentiras, oscuridades, malos testimonios, escándalos, pecados que me han arrastrado, que me han dañado, que me han desviado. Yo les perdono en el nombre de Jesús. Y humildemente y de todo corazón pido perdón a todos ellos, a todos los que he mencionado, pero ahora al revés. Yo les pido perdón porque ahora estoy consciente del daño que he hecho en sus vidas, con mis palabras, con mis acciones y omisiones, porque me he dejado llevar por la oscuridad, me he dejado llevar por mis emociones incontrolables, mis pasiones desordenadas, llevándolos al pecado, llevándolos a la mentira, al sufrimiento, al odio. Les pido perdón por no vivir mi fe, por no dar testimonio del amor de Dios y dar testimonio más bien de mis miserias, de mi inmadurez, de mi responsabilidad, de que a pesar de que me digo católico, no veo, no oigo, no escucho, ni descubro esa presencia de Dios. Por mi incapacidad de ver que los sufrimientos, la enfermedad y todas las cosas por las que he pasado pudieran ser una arma poderosísima de ofrecimiento. Como dice el libro de la sabiduría, que yo pensaba que mis sufrimientos eran un castigo y no lo veía como un proceso de purificación para tener mi alma, mi mirada en la vida eterna. Pido perdón por todas mis miserias y todo el daño que yo he hecho a lo largo de mi vida, de manera consciente o inconsciente. Señor, sana mi mente, sana mi alma, sana mi corazón. Ayúdame a ver tu amor y tu gracia, tu presencia en mí y tu presencia real en tu palabra, tu presencia real en la Eucaristía y tu presencia real en cada una de las personas con las que yo convivo, trabajo o me he de topar. No permitas, Señor, que vuelva a caer en esa oscuridad, en esa ceguera. Dame la luz de tu Espíritu, dame la gracia de tu amor, de tu misericordia, de tu paz. Y si es tu divina voluntad, dame la salud física. Tú sabes lo que yo necesito. Yo te presento lo que yo creo. Y te presento, Señor, estas dolencias, estos diagnósticos que me han dado: cáncer, diabetes, hipertensión. O a lo mejor no me han dicho nada, pero tengo una molestia continua, como una tos como la que tiene Madre Blanquita, o una dolencia en alguna articulación, en alguna parte de mi ser, que no me permite funcionar. Señor, yo te la presento. Quítame la visión de que es algo que es un castigo, y preséntamelo, Señor, como un proceso de maduración, de purificación de mi fe. Y si es para tu gloria y para mi salvación, de sanación física. Cada célula, cada tejido, cada órgano, aparato o sistema sea sanado por la misericordia de Dios, por su amor infinito, por esas llagas benditas, esas gotas derramadas de sangre, con cada latigazo, con cada caída, con esa corona de espinas,
con esos clavos. Y pido también, si es para poder yo fortalecerme, poder ofrecer todos mis sufrimientos, todos mis problemas, por la salvación y reparación de mi alma, y la salvación y reparación de las almas que me has encomendado y que yo he dañado, que yo he lastimado, Señor. Y pido también que por tus méritos, donde pudiste vencer a Satanás en el desierto, en las tentaciones, y has vencido a Satanás en la cruz y con tu muerte y con tu resurrección, sea reprendido toda obra, toda acción, toda opresión, obsesión, perturbación, infestación o posesión del demonio o de estos espíritus inmundos que se haya hecho en contra de mi persona, en contra de mi familia, en contra de mi casa, pertenencias o trabajo, sean reprendidos, atados y amordazados en el nombre de mi Señor Jesucristo, que los ha vencido. No tienen más poder sobre mí, no tienen más fuerza sobre mí, y me libera mi Señor de esas ataduras a esos vicios, a esas acciones en las cuales me he envuelto, que me había costado tanto trabajo vencerlos. Todo vicio que había tomado control de mi vida, Señor, sea vencido por tu gracia, tu amor, y porque mi humana voluntad renuncie a ellos. Ayúdame a ver el daño que me hago y el daño que hago a los demás. No quiero seguir alimentando a Satanás con mis acciones, con mis pecados. Solo no puedo, soy una vasija de barro. Ayúdame, Señor, en esta batalla, como dice San Pablo. Llevo un tesoro, tu amor, tu gracia, el regalo de la vida eterna. Sé que voy a sufrir pruebas, pero no permitas que me angustie. Sé que enfrentaré preocupaciones, pero nunca permitas que me desespere. Sé que si vivo esta fe, seré perseguido, pero nunca me sentiré desamparado o abandonado. Sé que me caeré, pero no seré vencido, porque tú estás conmigo. Señor, yo te alabo, te bendigo, te adoro, te glorifico y te entrego mi humana voluntad para que se cumpla en mí tu divina voluntad. Y todo esto para gloria de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Amén. Pongan sus manos en su corazón y cierren sus ojos. Señor, tú estás de nuestra parte, como dice el Salmo. Ante todas estas situaciones donde el mundo, la carne, el demonio nos asalta. Y tú, Señor, no permites que seamos devorados, que seamos vencidos. Señor, que no permitas que nada nos sepulte como esas aguas turbias del pecado, del mundo y de la carne. Ese torrente que nos ahogaría por el miedo, la desesperación o la angustia. Pero tú eres bendito, porque no has permitido que nada de esto nos despedace y nos venza. Señor, nuestra vida te pertenece y te la entregamos. Y esta trampa que habían tendido el mundo, el demonio y la carne se ha roto, gracias a tu amor y tu misericordia. Y hemos escapado de esta trampa. Por eso decimos, Señor, que nuestra ayuda nos viene de ti, que has hecho el cielo y la tierra.
Y yo bendigo y santifico a este pueblo que me has encomendado, para que puedan vivir en tu amor y en tu gracia, y queden protegidos, y puedan ver siempre, Señor, que tú estás con ellos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios.